Hasta ahora hemos discutido algunos elementos básicos de Python, como recibir datos, imprimirlos y algunas operaciones básicas. Python soporta muchas más operaciones y vale la pena discutir sus usos. Tomen en cuenta que estas operaciones son muy similares en casi todos los lenguajes de programación, así que será muy útil aprenderlas para otras situaciones también. Primero, hablemos de los operadores matemáticos. Tenemos la potencia, con los dos asteriscos, que vimos anteriormente. La negación matemática, que es un operador unitario, es decir, solo toma un argumento. Luego están la multiplicación, división, entera y el módulo. Finalmente están las sumas y las restas. Ya conocemos casi todas las matemáticas, pero quizás no hayan escuchado estas dos últimas. La división entera es una operación muy útil en programación. Básicamente es una forma de restringir la división de los números enteros. Si el resultado de una división normalmente sería decimal, se redondea hacia un entero. Si usamos la división normal, 5 entre 2, obtenemos 2,5, pero si usamos la división entera, conseguimos un resultado de 2. ¿Hacia dónde se redondea el valor? Probemos con 3.2 división entera con 2, nos da 1. Incluso si probamos con unos números negativos, como menos 5 medios, obtenemos menos 3. Así que siempre se redondea hacia abajo. ¿Qué hay de la operación módulo? Esa es un poco más compleja. ¿Se acuerdan cuando en matemáticas hacíamos división larga de números, donde el resultado siempre era un número entero y su residuo? Bueno, este residuo es exactamente lo que la operación calcula. Por ejemplo, ¿cuál es el residuo de dividir 5 entre 2? Bueno, 5 es 2 por 2 más 1, así que los residuos es 1. Aplicando esta operación vemos que resulta en un valor de 1. Aunque no parezca obvia la utilidad de estas dos operaciones, veremos algunos ejemplos donde serán bastante útiles. Por cierto, los que estén acostumbrados a usar calculadora, quizás sepan que no se pueden dividir entre 0. Normalmente nos muestra algún error. En Python ocurre lo mismo. Si dividimos 5 entre 0, la consola nos muestra un mensaje directo diciendo división entre 0, error. ¿Okay? Las líneas de arriba solo están mostrando donde ocurrió el error. Lo importante es recordar que si tratamos de ejecutar una operación similar, quizás por error, en nuestros programas resultará en un error y el programa terminará inmediatamente. Lo mismo ocurre con la división entera, por supuesto. En este punto vale la pena mencionar que el programa no estaremos completamente solos. Además de tener nuestros entornos de programación, el lenguaje mismo a veces nos avisará cuando cometemos un error de sintaxis o quizás operaciones ilegales como la división entre 0. Por ejemplo, si escribo la función print mal, digamos sin la i, y corro el programa, me va a salir un error diciendo name error, name print es no definido. Es decir, que no existe tal cosa como print sin i. Incluso nos dice la línea donde ocurrió eso. Ojo, que esto solo ocurre si no existe el nombre. Si existiera otra función que se llama print sin i en Python, o lo creamos nosotros mismos, o creamos, digamos, una variable con ese nombre, el programa va a asumir que nos referimos a ese nombre y existente. No tiene forma de saber cómo nosotros estábamos pensando en la función print para imprimirlo. En este caso, nosotros vamos a tener que detectar el error corriendo el programa y notando que no ocurre lo que esperamos. Existen varios tipos de errores en Python. ¿Qué pasa? Sí, por ejemplo, me faltó escribir un paréntesis al final de una función print. Me bota un error que dice syntax error, unexpected EOF while parsing. Tal vez este error sea un más crítico. EOF significa end on file o fin del archivo. Entonces, lo que este error está diciendo es que tratar de interpretar lo que escribimos en Python se dio cuenta que el archivo termina de manera extraña o más precisamente de manera inválida. Si cambiamos un poco el escenario y escribimos una línea después del print, vemos que ahora el error solo dice invalid syntax, ya que en ese caso se está dando al final del archivo. Como pueden ver, incluso el mismo error puede dar algún lugar a diferentes mensajes. No vale la pena enumerar todos los posibles errores ni las posibilidades situacionales del error que existen en Python, pero es importante que cuando vean un error traten de entender qué significa. Muchas veces veo estudiantes que corren sus programas, ven un error y simplemente empiezan a intercambiar las cosas al azar. Como les dije anteriormente, en programación es muy fácil probar muchas cosas distintas sin mucho fundamento. Pero esta no es la manera correcta de escribir programas. Encuentren una razón por la que crean que deben cambiar algo y analicen qué pasa cuando hacemos ese cambio y corremos el programa. Si los mensajes están en inglés y no estamos acostumbrados a leer inglés todavía, siempre podemos usar un traductor. Volviendo a los operadores, como vimos anteriormente, el orden de que se evalúan varias operaciones en una misma línea depende de una prioridad definida por Python. La prioridad está en el orden en las que listan las diapositivas. Primero, la potencia, luego la negación, la multiplicación, división entera y módulo, tienen la misma prioridad. Y finalmente están la suma y la resta. ¿Qué significan dos operaciones tengan la misma prioridad? Como saben, Python, ¿cuál evalúa? Bueno, es bastante simple para operaciones con la misma prioridad. Se evalúa a la izquierda a derecha. Por ejemplo, consideremos la expresión
3 por 4 entre 2. Primero se evalúa la multiplicación y luego la división. Claro que matemáticamente el orden no importa aquí, así que probemos una operación de sí importa. Por ejemplo, 6 entre 2 por 3. Si evaluamos la división primero, obtenemos 9, pero si evaluamos la multiplicación primero, obtenemos 1. Por supuesto, en Python obtendremos el 9. Pero ¿qué pasa si queremos forzar que la multiplicación ocurra primero? Para eso podemos usar los paréntesis. Si en vez de escribimos 6 entre 2 por 3, la última parte de paréntesis obtenemos 1. Yo normalmente uso los paréntesis para asegurarme que los cálculos se hagan en el orden que yo quiero. Un ejemplo muy común que cometen los estudiantes es ignorar que los errores no solo ocurren cuando se tienen operaciones de igual procedencia. Consideren el siguiente ejemplo. Digamos que quiero sacar la raíz cuadrada de un número. No tenemos operaciones para raíz cuadrada actualmente, pero sabemos que esta operación sería equivalente a elevar un número a la 1/2. Así que vamos a usar la operación de potencia elevando a 1/2. Escribiendo esto, nos devuelve 1.5, pero la raíz cuadrada de 3 no es 1.5, así que, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que se está evaluando la potencia primero, elevando 3 a la 1, luego se divide 3 entre 2, resultando 1.5. Claro que podríamos solucionar este problema escribiendo 0,5 en vez de 1 entre 2, pero ¿qué pasa si queremos sacar la raíz arbitraria? Por ejemplo, 1/3 es un número recurrente. Escribir 0,3 quitaría precisión a la operación. Para resolver esto, podemos usar los paréntesis para asegurarnos que la división ocurra primero y luego la potencia. Ahora sí, obtenemos algo más cercano a la raíz. Por cierto, digo más cercano porque la computadora no puede manejar una cantidad infinita de números, así que tiene que decir cuándo parar de calcular decimales. Además de los operadores matemáticos, otros aspectos que resultarán muy útiles son los operadores lógicos. Los operadores lógicos normalmente se usan para conectar valores lógicos, es decir, expresiones con el valor verdadero o falso. ¿Recuerdan cuando hablamos de condicionales y cómo podemos evaluar una expresión que resulta en verdadero para ejecutar una rama condicional y falso para ejecutar otra rama? Los operadores lógicos nos permiten comparar valores y conectar varios valores de este tipo. Estos operadores están basados en una rama de las matemáticas llamada álgebra de Boole. Primero que nada, hablemos de los conectores lógicos. Existen tres conectores, el AND, el OR y el NOT. El AND y el OR son operadores binarios, es decir, toman dos valores como argumento. El NOT es un operador unario. Todos los resultados de sus operaciones están regidos por una respectiva tabla de verdad. Una tabla de verdad es como su nombre lo dice, una tabla que determina el valor lógico de una operación dado los valores de sus argumentos. Por ejemplo, si A es verdadero y B es falso, o true, A and B es true. Si alguno de A o B es falso, A and B siempre es falso. Esto es equivalente al conjunto lógica. El OR es un poco diferente. El OR es verdadero cuando algunos de A o B es verdadero. Solo falso cuando ambos son falsos. Esto es equivalente a la disyunción lógica. El NOT, al ser unario, solo tiene dos casos. A si es verdadero resulta falso y viceversa. También podemos probar algunos ejemplos en Python para corroborar esto. True and false es false porque uno de ellos es falso. True and true es true. True or false también es true porque por lo menos uno de ellos es true. False or false es false. Not true es false y not false es true. Vale la pena que traten de comprender esto, porque los operadores lógicos son extremadamente importantes en programación. Finalmente, tenemos los operadores de relación. Estos operadores toman valores convencionales como números y devuelven un valor lógico. Tenemos las operaciones tradicionales matemáticas, como el mayor, mayor igual, menor y menor igual. Además de podemos verificar si dos valores son diferentes, usando la notación del signo de admiración igual. Asimismo, podemos verificar si dos valores son iguales usando dos signos de igualdad seguidos. Lo último que quiero mencionar antes de ver todos estos operadores en acción es que los conectores lógicos tienen mayor precedencia que los operadores de relación. Vale la pena tener esto en cuenta cuando escribimos programas. Veamos algunos ejemplos para corroborar lo que acabamos de discutir. Digamos que escribo -2 asterisco asterisco 2. La potencia tiene prioridad, así que se ejecuta primero y resulta -4. ¿Qué pasa si 4 es mayor que 4.0? Al no ser mayor, esto resulta en falso. Vayamos a unos pocos más complicados. 5 más 3 entre 2 por 4. La división y multiplicación van primero, yendo de izquierda a derecha, porque tienen la misma prioridad. Así que se calcula 3 entre 2, que es 1,5, y luego se multiplican por 4, dando 6. Finalmente 5 para quedar con 11. ¿Qué hay de una combinación con los operadores lógicos? Tenemos esta expresión, 10 menos 4 or 7
mayor a 9 and 5 mayor a 4.0. Notemos los paréntesis. Primero evaluamos 10 menos 4, que sería falso. Luego 7 mayor a 9, que sería falso. Y finalmente 5 mayor a 4, es verdadero. Entonces tenemos false or false, que es un false. Y por último, false and true, que es false también. Con esto acabamos el tema del video. En el próximo video veremos tipo de datos, sus operaciones y algunas distintas interacciones entre ellos.